Saludos, amantes de Star Wars. Hoy, en Galaxia Sonora, les presentamos un nuevo viaje a la galaxia muy lejana. Nos adentramos en la epopeya, Thrawn Ascendencia, El Caos Crece, la primera novela de esta emocionante trilogía, una adición emocionante al inigualable universo de Star Wars. Prepárense para experimentar una narración que los llevará a través de las intrigas, desafíos y aventuras que solo el gran almirante Thrawn puede ofrecer. Ajusten sus comunicadores y déjense llevar por esta historia. Primera parte del capítulo. Capítulo 11. Talias no había estado nunca en una nave alienígena. No era extraño, la mayoría de los viajes al exterior de la ascendencia los había hecho cuando era caminacielos y la Sindicura no estaba dispuesta a dejar escapar un recurso tan valioso. Pero había estado en naves que llevaban alienígenas del gremio de navegantes, normalmente naves diplomáticas o militares que querían dar la falsa impresión de que los Chiss no disponían de sus propios navegantes, pero sin estar a expensas de aquellos alienígenas, si necesitaban viajar a gran velocidad. Una vez le preguntó a uno de los altos oficiales qué pasaría si la caminacielos debía ocuparse de la navegación y el navegante alienígena descubría el secreto de la ascendencia. La respuesta fue vaga, pero vio una frialdad en la mirada del oficial que la disuadió de volver a preguntarlo nunca más. Pero que los alienígenas no pudieran verla no significaba que ella no pudiera verlos a ellos. En la mayoría de aquellos viajes, el comandante de la nave la dejaba observar el puente por los monitores de su suite, aunque solo fuera para observar cómo trabajaban aquellos otros navegantes. Nunca era tan excitante como esperaba. La mayoría de los navegantes se limitaban a sentarse en su puesto, a veces con los ojos cerrados, otras muy abiertos, tocando los controles ocasionalmente, cuando se aproximaban a algo que querían esquivar. Tardó bastante en comprender que su propia tarea como caminacielos seguramente era tan anodina como la de ellos. Pero allí, en una nave gargullana, donde su identidad y antiguo estatus no le importaban a nadie, quizá tuviera oportunidad de observar al navegante desde cerca. Quizá así comprobaría si le quedaba la suficiente tercera visión para percibir qué hacía. Era muy improbable, por supuesto. De hecho, las posibilidades eran prácticamente cero. La tercera visión siempre abandonaba a las caminacielos a los 14 o 15 años y Talias había dejado atrás aquella edad hacía mucho. Aún así, por lo que sabía, nadie había intentado colocar a una caminacielos junto a un navegante alienígena en plena acción. Solo por eso merecía la pena intentarlo. Tal como le había dicho Thrawn en una ocasión, la información negativa también era información. La tripulación del turno de noche del puente resultó ser más reducida que el equivalente en las naves Chiss, solo 3 gargullanos y el navegante. Una de los gargullanos, presumiblemente la oficial al mando, levantó la vista cuando Talias cruzó la compuerta. ¿Qué hace aquí, Chiss?, le preguntó. Soy la acompañante del maestro artístico Esborno, dijo Talias, inclinando la cabeza y manteniendo los hombros gachos. Thrawn y ella habían debatido hasta qué punto querían difundir su supuesta identidad de rehén. Si eran demasiado discretos quizá no llegase a oídos de los Nicardo, ni si eran demasiado abiertos el presunto secreto cultural de los Chiss podría perder credibilidad. Habían decidido que se identificase como su acompañante, pero que mostrase los modos y el lenguaje corporal de alguien que no era dueño de su destino. Un papel al que le resultaba inquietantemente fácil adaptarse. Me ha pedido que tome nota y memorice los tatuajes del rostro de nuestro navegante. El maestro está mal informado, le dijo la gargullana, con aspereza. Los navegantes con tatuajes son los Vector 1. Hoy volamos con un explorador. ¿Y no tiene tatuajes?, preguntó Talias, frunciendo el ceño. ¿Seguro? La oficial señaló el puesto del navegante. Compruébelo usted misma. Reprimiendo una sonrisa, Talias fue hasta el navegante, concentrándose en el alienígena, mientras agudizaba todos sus sentidos. Percibió un leve aroma especiado. Extrañamente, no había leído nada sobre los exploradores que mencionase aquel olor inconfundible, pero no percibió nada más. Siguió intentándolo, justo detrás del explorador. Pero nada. Información negativa. De todas formas, valía la pena haberlo intentado.
Rodeó el asiento, recordando que se suponía que debía comprobar si los exploradores tenían tatuajes en la cara. E hizo todo lo que pudo para reprimir un grito de sorpresa y horror. El alienígena allí sentado, el perfil de su rostro, la forma de las aletas de sus mejillas, el patrón del pelaje sobre sus ojos, lo había visto antes. De hecho, se lo dije, le dijo la gargullana, con una mezcla de satisfacción y desdén. Talias asintió, intentando recuperar la voz, mientras le echaba un último y detenido vistazo. No había ninguna duda. Tenía razón, dijo. Se alejó del puesto de navegación y le hizo otra reverencia a la gargullana. Disculpe las molestias. Cuando regresó, Traun estaba en la zona del estudio de su suite. Tenemos problemas, le dijo, sin más preámbulo. Traun dejó su questis y la miró fijamente. Explícate. ¿Recuerda al explorador que contrató para la incursión del halcón de primavera en Rapak? Le preguntó Talias. Por supuesto, Kilori de Wandoalon. Ese mismo, dijo Talias. Está en el puente. Traun arqueó una ceja. ¿Ahora? ¿Cómo? Preguntó Talias. ¿Es todo lo que tiene que decir? Me parece que una situación como esta precisa de una respuesta más contundente. ¿Qué sugieres que hagamos? Le preguntó Traun, serenamente. ¿Pedirle a Frangelic que detenga la nave para que nos bajemos? ¿Exigirle que encierre a Kilori cuando salgamos del hiperespacio, posiblemente provocando el boicot permanente del gremio de navegantes contra la Unión Gargullana? No, claro que no, dijo Talias. Detestaba cuando la gente se ponía inmediatamente en el peor escenario posible. ¿Y si nos ve? Mejor dicho, ¿y si lo ve a usted? ¿Y si los Nicardon están en Primea? Porque quieren su cabeza. Un chivatazo de Kilori y tendremos que correr para salvar el pellejo. Quizá, dijo Traun, con los ojos entrecerrados y pensativo. Por otra parte, ¿qué? Ese no es el tono que debe emplear un rehén con su señor, dijo Traun. Tomo nota. Por otra parte, ¿qué? Nuestro objetivo es recopilar información sobre los Nicardon y sus planes, dijo Traun, poco a poco, con los ojos aún entornados. Los obligamos a reaccionar en Rapak y Urch. Quizá debamos repetirlo en Primea. Eso suena peligroso, le advirtió Talias. ¿Y si Frangelic no está de acuerdo? No pensaba contárselo. Talias torció los labios. Ya me lo temía. Tranquila, la calmó Traun. Si lo hacemos bien, no perjudicaremos en nada a los gargullanos. Genial, dijo Talias. Podía comprender la consideración de Traun hacia sus huéspedes. Pero, sinceramente, no eran los gargullanos quien la preocupaban. Kilori siempre había detestado las recepciones en el extranjero. Las recepciones diplomáticas eran aún peores. Todas aquellas voces y sonidos inusuales, los raros y a menudo desagradables rostros y cuerpos, los aromas alienígenas, sobre todo aquellos aromas alienígenas. Todo aquello empeoraba una tarde, un día o, incluso, una larga semana. En resumen, habría preferido quedarse en la nave gargullana en órbita. Pero Jib estaba allí y le había ordenado que fuera a informarle en persona sobre la situación en su región del caos. Así que allí estaba Kilori, soportando los aromas alienígenas, observando y esperando su turno desde lejos, mientras el benévolo departía en un rincón con varios diplomáticos alienígenas. Si terminaba pronto con Jib, quizá pudiera convencer al piloto de la lanzadera gargullana de que lo llevase de vuelta a la nave, mientras el resto de la delegación seguía hablando o emborrachándose o haciendo lo que hubieran ido a hacer. Tu maquillaje está descuidado, dijo una voz baja y severa tras él. Un rehén familiar debe mantener el debido decoro. Ve a arreglártelo. Una voz extrañamente familiar. Kilori frunció el ceño y dio media vuelta. 2 metros más atrás vio a un par de chis, varón y hembra. El varón era alto y arrogante, con una toga formal chis sobre los hombros. La mujer era más baja, con un atuendo mucho menos elaborado y una especie de denso maquillaje. Esta tenía los hombros y la mirada bajos, con una expresión digna de una mascota a la que acaban de regañar.
Kilori observó que ella hacía una reverencia y se marchaba entre los corrillos de dignatarios. Kilori miró al varón, preguntándose qué relación tendría con aquella mujer y por qué ella había reaccionado tan melodramáticamente a su reprimenda. Su cara, ahora de perfil, le resultaba vagamente familiar, como su voz. Sintió que sus aletas se ponían rígidas. Aquella cara, aquella voz. Era Traun. El chis le daba la espalda, pero Kilori quedó petrificado por unos segundos. Ya le habían comentado que llevaban 2 chis a bordo de la nave gargullana donde estaba contratado como navegante, pero se suponía que eran un aburrido erudito y su acompañante, sirviente o algo por el estilo. Pero no era verdad. Era Traun. Vestido de civil y usando un nombre balso. Y aquello solo podía significar una cosa. Un considerable extra. Su primer impulso fue ir directo hacia el benévolo e interrumpir la conversación que estuviera manteniendo para alertarlo, pero el sentido común y la cautela lo disuadieron. Aunque Jip no lo hiciera azotar por su insolencia, romper el protocolo de aquella manera podía suscitar atención no deseada. Era mejor, y más seguro, esperar a que el benévolo quedase libre. Y mientras esperaba el momento, Traun estaba plantado ante la parte de aperitivos agridulces, examinando la oferta, cuando Kilori llegó a su lado. Yo de usted no probaría los kiki, le advirtió, señalando una bandeja de medias lunas rojas, naranjas y azules. Se necesitan jugos gástricos muy especializados para digerirlos bien. Interesante, dijo Traun, mirándolos más de cerca. Es extraño que nuestros anfitriones incluyan un plato tan peculiar. Puede, dijo Kilori. Pero le sorprendería la cantidad de gente que cambia un minuto de sabor exquisito por una hora de molestias gástricas. Creo que va a bordo de mi nave. ¿Su nave? Traun frunció el ceño brevemente. Ah. Quiere decir que es el navegante del delegado Proslis. Soy el maestro artístico Sborno, comisario jefe de la colección de arte Nunek. Encantado de conocerle, dijo Kilori, preguntándose fugazmente si debía darle su verdadero nombre o inventarse uno falso. Decidió que ni una cosa ni la otra. Aunque Tron no reconociera su cara, podía recordar su nombre y si daba uno falso podía revelarse fácilmente que lo era. ¿Qué le trae a Primea? La esperanza de descartar la absurda teoría de que los Bak y los gargullanos mantenían relaciones comerciales en la era midoriana, dijo Traun. La propuso hace 80 años un profesor chiflado, se calló. Pero, por supuesto, usted no está interesado en esas cosas. Mucho me temo que la historia y la teoría del arte rebasan el alcance de mi inteligencia, dijo Kilori, cortésmente, con un punto de divertido cinismo. Traun podía cambiarse el nombre y disfrazarse tanto como quisiera, pero no pasaría por académico hasta que entendiera que esa gente adoraba recrearse hablando sobre su especialidad, tanto si sus oyentes querían escucharlos como si no. Pero estoy seguro de que encontrará todo lo que busca en los archivos Bak. ¿Quiere que le presente a alguien? Ya he hablado con quien necesito, dijo Traun, estirando el cuello para mirar alrededor. También estoy familiarizado con la mayoría de las especies aquí presentes. Pocas de ellas tienen un arte que merezca ser considerado como tal. Levantó un dedo. A esos no los había visto nunca. ¿Los conoce? Kilori notó que sus aletas se tensaban. Traun estaba señalando directamente a Jib. Creo que se los conoce como Nicardun. Sí. Dijo Traun. He oído vagas historias absurdas sobre ellos. Imagino que no podría presentármelo. Puedo, respondió Kilori. ¿Realmente iba a ser tan sencillo? Creo que los exploradores hemos tenido tratos con ellos. Si me espera aquí, iré a ver si está abierto a conversar. Muy bien, pero dése prisa, dijo Traun. Tengo reuniones mañana muy temprano y no puedo alargarme mucho. Por supuesto. Esperar que todo el mundo se doblegase a su agenda, eso sí que era propio de académicos. Jib se estaba riendo de alguna broma cuando Kilori llegó. Los ojos del benévolo se volvieron hacia él, con el movimiento de sus simbiontes de los hombros advirtiendo al recién llegado que esperase su turno.
Lori dio otro paso, esperó que Jib hiciera una pausa y carraspeó. «Está aquí», dijo, en voz baja. «¿Quién?», preguntó socarronamente uno de los Back, provocando otro coro de risotadas. O Kilori había añadido algo a la broma que se traían entre manos o estaban tan borrachos que se reían por cualquier cosa. Pero no había ni rastro de humor en la cara de Jib. «¿Está aquí?», preguntó. Kilori asintió. De repente, Jib soltó una carcajada, sobresaltando y acallando a los demás. Así concluimos otro capítulo de Star Wars en Galaxia Sonora. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al traerles esta épica narración. Si desean seguir explorando las maravillas de la galaxia y descubrir nuevas historias, les invitamos a suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones de futuras narraciones y audiolibros. Agradecemos su apoyo continuo y les recordamos que la fuerza siempre estará con aquellos que buscan conocer más sobre esta fascinante saga. Hasta la próxima aventura en Galaxia Sonora.